Que el Señor les bendiga. Les voy a estar pidiendo que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 5. Del versículo 1 en adelante. Ya no tenemos el acompañamiento ahí en los televisores, pero eso nos sirve para no acostumbrarnos a no buscar en la Biblia, ¿no es cierto? Los que nos trajeron sus Biblias y iban a seguir la palabra en los televisores quedaron en pan hoy día. Lo importante de andar con el libro, ¿no es cierto? Lucas capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Esta palabra es una palabra que se ha predicado muchas veces. De hecho, yo también la he predicado aquí. Pero Dios siempre le da un renuevo a las palabras, ¿se han dado cuenta? Yo pienso que según el tiempo que estemos viviendo nosotros como en nuestra vida, lo que estemos pasando, la palabra va tomando otra forma, ¿no es cierto? Por eso es que se le dice la multiforma a la palabra de Dios. Amén. Así que, ¿lo encontraron? Vamos a dar comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío, o sea que la multitud o la masa de gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Eran compañeros de Simón. Pero Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No dice le siguió, sino que le siguieron. Las 4 personas que estaban ahí en ese momento le siguieron. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Dios amado, porque nos has permitido llegar a este lugar, Señor. Oh Padre Celestial, permíteme, Dios amado, ser solamente como el parlante que está emitiendo mi voz, ser un parlante que imita lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. Oh Padre Celestial, te pido, Dios amado, que abras el intelecto de mis hermanos, Padre Celestial, para que puedan entender lo que yo creo que tú quieres hablarle esta noche, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento. ¿No es cierto? Aquí dice que Jesús estaba en el mar, ¿no es cierto? Estando junto al lago de Genesaret, o también es conocido como el mar de Galilea, o también es conocido como el mar de
Tiberia, claro, ese mismo que tiene el término diferente a Tiberia, pero es el mismo lago. Yo estaba viendo cómo era una visión desde arriba, ¿no es cierto? Y no se ve un lago tan grande, pero cuando uno ve los videos, un lago grande que está cubierto por ambas orillas de montañas. Por eso que cuando escuchamos las historias, cuando pensaban que perecían, le dijeron, tú que vienes durmiendo en el cabezal y nosotros vamos a morir en esto. ¿Por qué? Porque se levantaban grandes tormentas, porque la ubicación como estaba, montaña acá, una entrada de agua allá y una salida de agua acá, entraban los vientos y azotaban contra este lago. Entonces se levantaban grandes olas y era fuerte, porque yo, como soy curioso, puse tormenta en el lago de Genesaret y vi y se levantan olas y es bravo para hacer lago, es bravo el asunto. Entonces dice que ellos estaban pescando, Jesucristo estaba enseñando de la palabra de Dios o estaba predicando de la palabra de Dios, porque nos da a conocer, pero dice que estaba hablando de la palabra de Dios. Y dice que había gran multitud con él. Dice que había un gentío. Yo busqué los sinónimos de gentío y dice que es una masa de gente, una gran multitud de gente. O sea que había mucha gente tratando de escuchar lo que Jesús estaba enseñando. ¿Por qué? Porque Jesús no hablaba como ningún otro erudito de la palabra de ese tiempo. Porque Jesús no fue adoctrinado por ningún sabio de ningún pueblo, sino que Él venía directamente con la enseñanza de su Padre. Entonces, para el que lo escuchaba, le era llamativo. ¿Por qué? Porque tenía palabras nuevas para entregar. Tenía una inspiración nueva para entregar. No venía bajo los filósofos ni los sabios de ese tiempo. Como les conté en otro mensaje, en ese tiempo a los niños, cuando eran pequeños, sus padres los llevaban donde el hombre sabio del pueblo, el que manejaba la palabra de Dios, el que enseñaba los cinco primeros libros que son el Pentateuco. Y eso los niños los llevaban aprendidos, porque de niños a los hijos de los hebreos, de los judíos, se les enseñaba la palabra de Dios para que manejaran la palabra de Dios. Entonces estos sabios pescaban a estas personas y les empezaban a enseñar. Pero los que no tenían condición iban saliendo de la clase. ¿Y saben lo que tenían que hacer? Ir a trabajar y aprender el oficio de su padre. Entonces vemos que Pedro, Andrés su hermano, Juan y Jacobo tuvieron que aprender el oficio de su. Entonces ellos no eran dignos para ser enseñados por un sabio de ese tiempo. No fue como Pablo. Dice que Pablo, ¿dónde aprendió? ¿A los pies de quién? Gamaliel. Pero ellos no. Ellos llegaron sabiéndose el Pentateuco, pero no dieron para aprender las filosofías que había en base a esos libros. Entonces tuvieron que ir a aprender lo que sus padres hacían. Por eso que habían tantos pescadores, por eso que habían tantos que cuidaban ovejas, por eso que habían tantos, la profesión del Padre Jesús, que era carpintero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el que no tenía cabeza para el estudio, a trabajar en lo que el papá le podía enseñar. Y en eso se desempeñaban en su vida. Así que tenemos a Pedro, que estaba trabajando ya de adulto como pescador. Pero eso no quiere decir que él no conociera la palabra de Dios, porque él tenían que aprenderse la palabra de Dios de pequeño. Por eso que la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. ¿No es cierto? Porque en la primera etapa de los niños y hasta como los 13 años son esponjas, ellos aprenden en ese, se les desarrolla su personalidad y lo que uno le enseñe y ellos lo hagan y lo pongan como una verdad en su vida, nadie los va a sacar de ahí. Por eso que los que hemos nacido en el Evangelio
Y espero que de esta generación, los que nazcan en el Evangelio, les digo que su mayor y mejor testimonio es que nunca se apartaron de los caminos del Señor. Porque a nosotros nos pasó otra cosa, nosotros escuchábamos tantos testimonios que eran malos, que era esto, que venían del mundo, todo. Porque los primeros cristianos que conocimos nosotros fueron gente que Dios llamó del mundo hacia la iglesia. Pero nosotros éramos una generación que nació en la iglesia y vivimos en la iglesia y quisimos conocer el mundo. ¿Por qué? Porque nos llamaba la atención los testimonios de aquellos que llegaban de afuera, po. Y un día alguien me dijo, ¿sabías cuál era tu mayor testimonio? No haberte apartado nunca del Señor. Por eso les doy consejo al sector Wi-Fi: nunca se aparten de los caminos del Señor, porque ese va a ser su mejor testimonio. Luquita, nunca te apartes de los caminos del Señor, porque ese va a ser tu mejor testimonio. Entonces tenemos a estas personas que estaban pescando, pero dice que no les fue bien en la pesca. Y dice que bajaron de su barca y estaban lavando las redes. Yo dije, pero ¿por qué están lavando las redes si las redes están en el agua? ¿Cuál es el sentido de que laven las redes? Y me pongo a buscar, ¿por qué los pescadores lavan las redes? Y salía, hay dos razones por las que lavan las redes: o porque la pesca estuvo muy buena y quedaron muy sucias las redes, o porque la pesca estuvo muy mala y las lavan como resignación y poder volver a levantarse para ir a pescar al otro día. Yo dije, ya, por eso estaban lavando las redes. Y dice que ellos estuvieron pescando toda la noche. No digamos que eran personas flojas, estuvieron pescando toda la noche y no sacaron ni un pejerrey. Y me metí al mar de Galilea para saber, a lo mejor no hay tantos peces en el mar de Galilea y no tienen una fauna del mar, que tienen varios tipos de peces. Es muy rica la fauna, hay muchas especies de peces ahí que no podrían no haber sacado nada, pero resulta que estos no sacaron nada. Y así es cuando nos pasa en nuestras vidas, porque muchas veces se predica este mensaje: no, estaban lavar redes es ser frustrado. No, no es ser frustrado. Pero estas personas estuvieron toda la noche tirando redes. Y para poder llegar al lugar donde tiran las redes, ellos no tiran las redes en la orilla, sino que tienen que navegar hacia mar adentro para buscar unos peces que sean más grandes, de más profundidad, para poder sacar mejores peces. Pero ellos tiraban, no salía nada. Tiraban al otro lado, no salía nada. Tiraban a otro lado, no salía nada. Y yo pienso que ahí empieza una frustración cuando nada te resulta. ¿Y cuánto hemos estado así en la vida que no nos resulta nada? Y que viene una tras otra. Y como que esto no termina nunca, empezamos a recibir una noticia positiva por un lado y nos llega una negativa por acá. Y uno dice, pero ¿qué pasa, vos? ¿Cómo se van a juntar todas las malas? ¿No es cierto? Y es así cuando pasa. Y así es cuando empezamos a vivir frustraciones. Yo me acuerdo cuando salió el otro mensaje que prediqué de fue cuando yo viví problemas económicos, cuando el Samuel, el que hoy día es así de más grande que yo, era guagüita. Y Dios me metió por un desorden. No, yo me metí y Dios ocupó eso para enseñarme. Y no había solución por ni un lado y la solución estaba en mis manos, pero no la podía ver porque estaba frustrado y no sabía cómo salir del problema. Y no era tan gran problema, pero me agobiaba, no podía dormir. Y Dios le dice a mi papá, no lo ayudes económicamente. Así que mi papá no me ayudaba económicamente, no buscaba no encontraba solución, iba a un lugar, iba a un banco, porque quería juntar toda la deuda y después pagar en un puro banco para que fuera más relajado, pagar las deudas, y no funcionaba, hasta que tuve que decirle, Señor, ¿qué hago?
Y Dios me mostró que la solución estaba en mis manos. Yo no la había visto. Pero en ese transcurso de tiempo yo vi que Dios me bendecía no económicamente, pero nos faltaba para comer. Una hermana de la iglesia del pastor René, que estaba en ese tiempo caminando con él, trabajaba en la feria y me traía bolsitas con verdura todos los días domingos. Y otro hermano me bendecía con la carne. ¿Y saben qué? A mí eso me costaba porque yo nunca dependí de nadie. Mi papá desde que ya tuve una edad, de los 13 años, me enseñó, si quería unas zapatillas, trabajaba y me compraba las zapatillas. Si quería ropa, trabajaba yo mismo y me compraba la ropa. Y me enseñó a ser dependiente de mí mismo, aunque él tenía una buena economía. Me enseñó que trabajando yo podía conseguir las cosas. Y cuando alguien que es criado así, Dios empieza a mandar hijos de él a bendecirlo, cuesta. Cuesta porque hay un orgullo, como dice el hermano Ramón. Cuesta. Pero Dios me enseñó a recibir en el tiempo de necesidad. Y en ese tiempo no entendí por qué tenía que ser así, pero entendí la prueba, se la agradecí a Dios y salí victorioso. Y después de andar angustiado por $1.000.000, Dios me bendijo, yo trabajé harto, me bendijo y en poco tiempo pude pagar mi casa y pude hacer una economía y pude vivir mejor porque Él me dio la solución. Porque es así cuando Dios se mete en la vida de alguien que tiene problemas. En el problema no vemos solución, no vemos la salida, pero cuando Dios visita tu barca, las cosas cambian. Y dice que estas personas estuvieron trabajando toda la noche y llegaron a la orilla sin nada. ¿Cuántos? Bueno, aquí el hermano Roberto y mi suegro son comerciantes. Nosotros cuando vemos harta gente queremos aprovechar el momento porque podemos vender. Así somos los comerciantes. Vemos un tumulto de gente. Si vemos que se pueden banderas, aunque no vendamos bandera, compramos bandera, llevamos bandera y vendimos bandera y sale el sueldo de nosotros. Y vamos variando. Y dice que Jesús estaba predicando y había una multitud de gente. Y eso no se daba en este lugar, que hubiera una multitud de gente justo donde estaban estos que no pescaron nada. Y yo me imagino ellos como comerciantes y pescadores tienen que haber dicho, podríamos haber vendido cualquier kilo de pescado, pero no sacamos nada. Es como cuando a mí se me acaba un negocio que es bueno en plena Navidad y pierdo la Navidad. Y digo, chuta, si hubiera tenido más, me hubiera ido bien. Pero estos hombres tenían que estar lavando las redes. ¿Por qué? Porque había salido todo mal. Son esos días que uno dice, no, tendría que haberme levantado. Tendría que haberme quedado en cama. A ver, deja hacer memoria. Me levanté con el pie izquierdo. ¿No es cierto? Y es lo que estaba viviendo este grupo de hombres. Si hay días que son así, son días malos. Y a veces no es un día, a veces un mes, a veces son años, a veces son 8 años, a veces son 10 años, que está ahí en un proceso económico, en un proceso familiar. Hay procesos que nadie los conoce, solamente la gente más cercana, y ustedes ni se imaginan lo que la persona vivió. Y hay momentos que yo creo que Pedro tiene que haber dicho, ¿saben qué? He arriesgado cualquier vez en la vida arriba de esta barca. Tengo que levantarme temprano, meterme cuando hace frío, tratar de sacar, y esto no está dando resultado. A lo mejor me equivoqué de oficio. ¿Por qué nos pasa? ¿No es cierto? Me equivoqué de oficio. No estoy en el lugar, a lo mejor no tengo talento para esto. Pero cuando se termina el proceso de trabajo, uno llega a la orilla y viene la resignación y uno dice, ya, mañana será diferente, ¿no es cierto? Pero ¿saben aquí dónde está la clave? El no bajarse de la barca. ¿Dónde está la clave? De no tirar la toalla.
Esa es la clave. Porque a veces dan ganas de tirar la toalla. De repente hay mucha gente que deja de servir a Dios porque tira la toalla. Y tirar la toalla es irte. Tirarte la toalla es decir, yo no lo intento nunca más. Y yo con mi papá converso harto, porque la familia de nosotros, si ha pasado prueba, pero nosotros las pasamos callados. De repente mi suegro se entera por otras personas cosas que estoy viviendo yo. Se ha muerto un familiar, todo, ni siquiera cuento en la familia, ¿no es cierto? Somos herméticos en eso. Y de repente conversando, porque va mucha gente, muchos hermanos a la fábrica, de repente, oye Miguel, nunca hay querido dejar el evangelio. Y siempre me acuerdo de las palabras de mi papá, me dice, ¿cómo voy a dejar el evangelio? Si cuando llegué a Dios fue lo más hermoso que me pudo pasar. Cuando llegué a Dios es lo más hermoso que pude vivir. He recibido puras cosas buenas de Dios. ¿Cómo voy a dejar el evangelio? ¿Cómo voy a pensar siquiera en retroceder? Y yo digo, pero si ha pasado cualquier prueba. Hemos pasado prueba de salud, hemos pasado prueba económica. Y él me dice, pero ¿sabe, hijo? ¿Cómo voy a volver atrás? Si cuando conocí a Dios estaba yendo al psiquiátrico porque por medio de las drogas ya tenía mi mente y yo quería puro suicidarme. Tenía 16 años y ya tenía su mente con tanta droga, ya la tenía mal, veía cosas que se quedaba pegado, dijo, ¿cómo voy a querer volver atrás? ¿Cómo voy a querer volver a esa vida donde sufrí tanto, donde pensé que iba a quedar loco, donde me quería quitar la vida, no le encontraba sentido a la vida? Y cuando un día escuché el mensaje y Dios llegó a mi vida cambió. Salí para afuera, vi volar un pajarito y lo encontraba tan lindo. Miraba los árboles, lo encontraba bonito. Miraba la cordillera, la encontraba bonita. Miraba el sol y la encontraba bonito. Y fue todo lindo del momento que llegué a los caminos del Señor. ¿Cómo yo voy a querer retroceder? Y así le pasa a muchos hermanos que tenían sus vidas arruinadas. ¿Cómo voy a querer volver atrás? Si volver atrás es dolor, si volver atrás es sufrimiento, si volver atrás es volver a estar al lugar de donde yo quería salir corriendo. La clave es no volver atrás. Puedes lavar tus redes, sí, puedes lavar tus redes, porque lavar las redes también es señal de un nuevo comienzo. De lo voy a volver a intentar. Yo con mis hermanos de la escuela dominical converso cuando estamos en las clases y yo le digo, la economía estuvo mala. Y llegué al momento que ya estaba, pero en las cuerdas. Ya que estamos hablando de tirar la toalla, sigamos los términos del boxeo. Estaba en las cuerdas, estaba listo para el noqueo. Y nos daban muchas ganas de ir a trabajar porque había que invertir en el auto, en benzina, todo, y no estaba entrando economía. Pero un día Dios cambió mi ánimo y le dije, papá, mira, si esta cuestión se va abajo, se va a ir abajo. Pero me voy a ir tirando combo, peleando hasta el último momento para que el fracaso no pase por mí. Yo voy a pelear hasta el último momento, pero el fracaso no puede pasar por mí. Porque es así. No debemos tirar la toalla, hermano. Cuando estamos aquí en la iglesia, cuando vienen los desánimos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las frustraciones, cuando el diablo se levanta y se lo enferma a la mitad de la iglesia y los que quedamos sanos empezamos a caer también enfermos, no los rindamos, hermano. Porque el que pone un pie al lado queda afuera. El que pone un pie al lado no va a ser parte de esta historia. No podemos devolvernos ni echar el pie atrás. Tenemos que intentarlo, un culto, al otro culto, y éramos 3, y éramos 4, y éramos 2 familias, éramos 3 familias. Pero hay que seguir intentándolo, hermano.
seguir intentándolo, porque lo que nos espera atrás es de donde quisimos salir corriendo cuando la palabra de Dios llegó a nuestras vidas. Lavemos redes, sintamos lo que la cosa no está bien, porque es parte de lo que podemos sentir, pero no nos cansemos. Como cuando predicamos, los puntos de predicación decía, no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos, no retrocedamos. Dice que Pedro estaba aquí en la orilla, lavando las redes, y dice que el maestro los vio. Yo no creo que en el mar de Galilea hubieran solamente 2 barcas. Porque yo cuando voy a San Antonio, cuando voy a Valparaíso, uno mira para adentro del mar y está lleno de botes. Está lleno de botes. Si lo que ellos estaban viviendo era porque Dios quería entrar en sus barcas. Cuando estés viviendo una prueba, mi cuñado, antes de lo que pasó, él dijo, cuando estés en alguna prueba, tenerlo por sumo gozo. Yo me acuerdo ese mensaje que predicó, fue el antepenúltimo mensaje que predicó en la iglesia. Tener por sumo gozo cuando estés en diversas tribulaciones. Yo he ido a ver a mi cuñado y he conversado con él. Puedo rescatar que nunca le he echado la culpa a Dios. Yo, cuñado, ¿cómo estás? Aquí estamos. Cuando recién cayó. No, la porfía mía, po. No, cuñado, fui porfiado. Y ahora último que he conversado con él, no. A David le dijo, mira, por porfiado. Nunca ha dicho, Dios, ¿por qué me hiciste esto? No, nunca le he echado odio. Porque tiene que, está viviendo lo que predicó, está con... a mí me ha asombrado, ¿cómo estáis, cuñado? Bien, bien, de repente he estado más deprimido yo que él. Me dice, no, estoy bien, cuñado, no, tranquilo, si aquí estamos, si Dios quiso esto, vamos adelante nomás. Está viviendo lo que predicó. Porque es así la vida del creyente. Cuando vivimos pruebas, cuando vivimos desazones, cuando vivimos tormentas, cuando vivimos cosas que no nos agradan, es porque Dios quiere entrar en tu barca. Dios quiere visitarte, Dios quiere entrar en tu barca cuando las cosas se ven todas mal. Yo me acuerdo que la familia de nuestros hermanos Tapia, Soto, cayó la hermana Saraí enferma, cayó la hermana Lea enferma, cayó el Luquita enfermo, la hermana Paula enferma, mi hermana enferma. Estaban todos enfermos. Y tuvo que llegar aquí mi hermano Ramón Soto hijo con el Soto padre, los únicos 2 de la tremenda familia que son. Pero tener por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas, porque algo está pasando ahí. ¿Cómo cuando las cosas se pongan malas nos vamos a ir o vamos a echar el pie atrás? Yo cuando estaba viendo este mensaje se me vino a la mente esa canción, Razón de Vivir. Me diste cuando ya no tenía, me extendiste tus manos cuando el mundo me abandonó, me diste alegría cuando solo en mí había amargura, me diste amor cuando nadie me supo amar. ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a cansar? ¿Cómo vamos a colgar la corbata? ¿Cómo vamos a dejar de estar aquí? Si Él es alguien bueno, y es alguien bueno en gran manera. Muchas veces de las pruebas que pasamos son muchas veces por culpa de nuestras propias decisiones, pero Él está ahí al lado de nosotros, ayudándonos, diciendo, no temas, ya yo estoy contigo. No me preguntaste, pero ahora que estáis llorando te acordáis de mí. Pero te amo. Ven, yo te voy a mostrar la salida. Estáis oscuro, estáis yendo en el lado equivocado. No era para el otro lado. Dice que estas personas estaban lavando las redes y dice que Jesús los vio. Pero ¿saben qué? Jesús lo había visto
antes de lavar las redes. En Mateos 4:18 dice que es de esto mismo. Ustedes saben que los evangelios todos cuentan la visión según lo que ellos vieron. Dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. O sea que el maestro los vio cuando estaban echando las redes. O sea que Dios no los vio cuando estaban frustrados, sino que el maestro los vio cuando estaban intentando poder traer el alimento para su casa. Cuando estés viviendo pruebas, no creas que Dios no está contigo. Cuando estés pasando tribulaciones, no creas que Dios no está contigo, porque Él ya está involucrado en tu problema. El problema es que estás tan nublada tu vista que no te puedes dar cuenta que el maestro va al lado tuyo. Estás tan preocupado de lo que tú estás viviendo que no puedes ver que el maestro va al lado tuyo. Porque Él no nos deja solos, dice que no los va a dejar solos, que nosotros vamos a quedar aquí, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Suegro, suegra, cuñada, en todo este proceso nunca estuvieron solos. Nunca. Él estuvo solucionando todas las cosas que estaban ocurriendo. ¿Y saben qué? Cuando salimos del problema nos damos cuenta y podemos ver el plano completo de lo que vivimos. Y nos podemos dar cuenta que Dios estuvo a cargo de todo nuestro problema. Era mover dos piezas y se solucionaba todo. Y Él no permitió que las cosas fueran más allá de lo que tenían que ir. Porque Él nos aprieta hasta donde nosotros podemos soportar. Porque no es un Dios malo. Él nos deja vivir cosas hasta aquí, donde podemos soportar. Igual que Job, llega Satanás y dice, oye, ¿qué pasa con ese? ¿Y no lo veis cómo está adorando? ¿Y no veis cómo busca? ¿Y no veis cómo ora? ¿Y no veis que anda fiel al lado mío? ¿Que trata de vivir y cuando se manda un error me pide perdón? ¿No te habéis dado cuenta? Es que lo tenéis prosperado, po. Lo tenéis sin problema. Lo tenéis sin dificultad. Deja meterme yo un poquitito a ver si te sigue alabando. Deja ver si te sigue alabando cuando todas las cosas están adversas para Él. ¿Dónde está la clave para pasar eso? Alabar a Dios en la necesidad, po. Alabar a Dios en el problema. Alabar a Dios, porque Dios es más que tu problema. Dios es más que tu problema. Y dice que ve a estas dos personas y se mete dentro de su barca, pero no se metió y se subió y boga mar adentro. Le pide permiso para poder entrar en su barca. Y les digo una cosa, cuando involucramos a Dios en todas las decisiones y en todo lo que estamos viviendo, la cosa es diferente. Aprendan eso. En tu problema tiene que ir involucrado Dios. Y en la bendición tiene que ir involucrado Dios. En la tristeza tiene que estar involucrado Dios. Pero en la felicidad también tiene que estar involucrado Dios. Porque muchas veces queremos meter a Dios en la tristeza, en la dificultad, en el problema, en la necesidad económica. Pero cuando las cosas se empiezan a arreglar y empieza a llegar la plata y empiezan a solucionarse los problemas y la cosa empieza a ver ahí, decimos, Señor, quédate ahí. Y cuando venga el problema te tomo de nuevo, pero ahora que estoy siendo feliz, me hago a un lado. No. A Dios hay que involucrarlo en todas las etapas de tu vida. Porque cuando Dios va arriba de tu barca, las cosas son diferentes. Cuando Dios participa arriba de tu barca, las cosas son diferentes. Porque tienes una verdadera dirección. Dice que estos hombres subieron a Jesús. Jesús predicó,
la barca sirvió de tarima para poder predicarle a la gente que lo estaba apretando. Dice que termina de predicar y le dice, boga mar adentro. Vamos de nuevo hacia dentro. Y cuando bogan mar adentro, era el segundo esfuerzo. Remaron toda la noche. Ellos reman una vez y salen una vez. Aquí tuvieron que remar hacia adentro y salir de nuevo 2 veces en el mismo día y con el dulce sabor del fracaso. La primera vez uno va con puede salir bien, pero cuando ya no salió nada en la noche y sabemos los que hemos pescado que en el día, si en la noche no pescaste nada con un foco, y los que conocen de pescar, sabes que si no sacaste nada ahí en el día es mucho más difícil porque los pescados andan por todos lados. Y a estos lo iban a hacer pescar en el día. Les voy a contar algo que me pasó a mí. Yo una vez fui a pescar con un tío. Y cuando íbamos a pescar pasamos a comprar unos tebos. Y habían unos de 1000, unos de 1500 y unos de 2000. Y yo, como era primera vez, me aseguré con los de 2000. Eran unos tebos así como físico-culturistas. Eran grandes, bonitos los tebos. Y los de 1000 eran flaquitos. Mi tío llevó de 1000 y yo de 2000. Llegamos a pescar al lago Rapel. Y cuando estábamos pescando andaban unos peces ahí y había un niño con un palito, un hilo, un anzuelo y metía y sacaba con lombrices. Ya yo saqué mi caña, le puse como 4 anzuelos, le hice un amarre de 4 anzuelos, le pongo los tebos más bonitos y tiro. Nada. Y el niño, ¡pium! Ya, más adentro está, tiraba lejos para adentro, me venía enrollando. Nada. Ni siquiera se comía en el tebo, ni siquiera picaba en el tebo. Y me entró la envidia. Ya no tiraba lejos, tiraba al lado del niño. Y el niño sacaba y yo nada. Frustrado, no, para esto no sirvo, dije yo. ¿Cómo? Si miren los tebos, yo los veía bonitos, los peces los veían feos. Dije, Señor, ayúdame para no irme con la vergüenza. Como el otro niñito, y tiene que haber sido como de la edad del Agustín. Sacaba un palo feo, un hilo feo, y un puro anzuelo y sacaba todo el rato y yo nada. Y llegó el momento que empezaron a picar. Saqué, después me aburrí. Pesqué, después no le ponía ni los tebos. La metía y trataba de engancharlo así en la cola, en cualquier lugar, para ver casi podía sacarlo de esa forma porque sacamos mucho. Y ya después me fui a acostar. Pero cuando no sacaba nada y el otro sacaba, es frustrante, es frustrante. Y más que mi equipo era mejor que el del niñito, más frustrante todavía. Eso tienen que haber vivido ellos porque ellos eran hombres especialistas. Eso lo habían hecho todos los días. Iban todos los días, sacaban y volvían. Y ahora tienen que entrar nuevamente las redes recién lavadas y el maestro les dice ya, tiren las redes. ¿Qué le dice Pedro? Maestro. Porque vieron que era maestro, era un rabino, que la gente se agolpó. Yo estudiando decían que habían como 20,000 personas que lo estaban escuchando. Nosotros de repente vamos en el punto ahí y salieron como 10 niñitos, quedamos terrible contentos. Él tenía como 20,000 personas. Y le dice, ya maestro, en tu palabra echaré la red. Pero si él le dijo que tiraran las redes, plural, ¿por qué él le dijo, no, en tu palabra tiraré la red? Singular, porque muchas veces nuestra visión no es como la visión de Dios. Dios quiere hacer contigo grandes cosas. Dios quiere usarte, pero nuestra forma de ver las cosas no alcanza a dimensionar la capacidad que Dios quiere ver en tu vida. Y esa es la realidad. Muchas veces nosotros vemos redes, pero Dios quiere entregarnos redes, plural, quiere sacarnos por un lado, a otro lado, conquistar.
Pero nosotros decimos, no, Señor, yo estoy capacitado para tirar la pura red. No estoy capacitado para otra cosa. Y eso tenemos que cambiar también. Aparte de que tenemos que intentarlo una vez, otra vez, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y creerle a Dios cuando Dios nos dice, tira las redes. Sí, Señor, las redes voy a tirar. Porque Dios nos quiere bendecir y nosotros paramos la bendición por nuestra forma de ver las cosas. Y dice que tiraron la red y cuando tiran la red dice que se llenó de peces. Pero se llenó. Y Pedro quedó así. ¿Qué pasó aquí? En mi lógica no era posible. Toda la noche nosotros sabemos dónde llegan los cardúmenes de peces. Y ahora en el día que estén todos ahí. Lo que Pedro no sabía que él fue el creador. Él fue el creador del mar, de los peces del mar. Y si él daba la orden, estaban todos los peces mirando a dónde iba a apuntar Jesús. Porque el milagro tenía que acontecer. Dios ocupa todos los medios para que el milagro acontezca en tu vida. Si Él dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él entra en tu barca para bendecirte. Vas a pasar la prueba, vas a pasar el problema, vas a pasar la necesidad y te vas hasta defraudar de ti mismo. Pero si Dios entró a tu barca y Él te dice tira la red a la derecha, tira la red a la derecha. Las locuras, po. Profeta, vienen a tomar a mis hijos, no tengo economía, mi esposo era tu siervo, sabéis que él se cuidaba, sabéis que él tenía testimonio, ¿qué hago? Porque van a llevarse a mis hijos de esclavo. Anda a conseguirte vasijas vacías y el poco de aceite que tenía empieza a llenar las vasijas. Pero es mejor si me las consigo llenas, porque vacías, ¿de qué me sirven? Po? Es la misma pobreza. Pero hay que creer cuando Dios dice, son vasijas vacías, vacías tienen que ser las vasijas. Cuando Dios dice, tírala a la derecha, tiene que ser a la derecha. Si Dios te dice a la izquierda, tiene que ser a la izquierda, porque el milagro lo gestiona Él. No tú, no tu capacidad, ni tu forma de ver las cosas. El milagro viene de parte de Dios. Dice que tiran la red y fue tanto lo que sacaron. Yo creo que Jacob y su hermano Juan tienen que haberlo estado mirando de la orilla y tienen que haber dicho, pero si estos son pescadores, ¿cómo le están haciendo caso a esa persona que anda predicando? ¿Cómo el predicador le va a enseñar de mar a los pescadores? Y cuando ven que el otro lo está llamando para compartir la pesca y ven que echan en las dos barcas y las barcas se empiezan a hundir, de tanto pez que salió, dice que quedaron perplejos y dice que Pedro se asustó y le dijo, apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Porque si yo que soy pecador, soy pescador, yo soy una persona pescador y nunca había visto sacar tantos peces, esto es una pesca milagrosa. No sé cómo lo hiciste, pero me dejaste perplejo. Y eres el maestro. Apártate de mí, porque yo soy de labios rápidos. Yo soy de un carácter prepotente. Me salto por cualquier cosa, reacciono por cualquier cosa y tú eres un hijo de Dios. Porque tenemos que reconocer cuando Dios nos deja con la boca abierta. Dios nos deja con la boca abierta. Nosotros nunca pensamos lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Nunca pensamos la bendición de Dios que puede ser tan grande. Mi suegro pasó la prueba muchos años y cuando vino la bendición, una casa, la parcela, y empezó a prosperar económicamente, porque cuando Dios te bendice, Él hace el milagro. Y yo sé que de aquí muchos son partícipes de milagros de Dios en sus vidas. ¿Hay alguno aquí que no conozca los milagros de Dios? Yo los conozco desde que soy pequeño. Porque los que nacimos en la iglesia conocemos
Nosotros no le tenemos miedo a los endemoniados porque nosotros los mirábamos cuando éramos pequeños. ¿No es que antes era común sacarle los demonios a las personas? Nosotros no podemos decir que no creemos en los milagros porque vimos a lo largo de... Ustedes me conocen, nací en el Evangelio, a lo largo de mi vida vi muchos milagros. Yo no puedo decir que los milagros no existen. Y también he visto los milagros en mi vida. Otra cosa, debemos aprender de las cosas que vivimos. Lo que te bajó la moral una vez no te lo puede bajar dos veces. Porque si ya viviste una etapa en tu vida y la vuelves a vivir, ya tienes que entender que Dios está a cargo de la solución de tu problema. Yo ahora, del año pasado, yo no le echo la culpa a Dios, pero cuando empecé a servir, porque yo no estaba descarriado, no estaba haciendo las cosas mal, me guardaba para Dios, pero lo hacía en mi casa. No estaba participando de una iglesia, pero aquí están mis suegros, yo me iba 1 mes, 2 meses para la casa de ellos en el verano, ellos saben que así, yo no andaba, pero empecé a servir a Dios y vino abajo la economía. Se vino abajo la economía. Pero eso yo ya lo viví. Yo no le puedo echar la culpa a Dios. Y empecé a aprender lo que no aprendí la primera vez que lo viví. ¿Y saben qué? Empecé a conversar con Katy. Al principio le decía, Señor, ¿qué pasa? Ahora te estoy sirviendo, estoy yendo a la iglesia, todo. Y están pasando estas cosas, pero no te estoy reclamando porque te conozco. Pero te quiero ser sincero porque yo converso así con el Señor. Te quiero ser sincero. Esta situación que estoy viviendo no me gusta. Pero si tú me la mandaste o tú lo permitiste, lo voy a vivir. Porque sé que trae cosas positivas para mi vida. Y empezamos a vivir todo el año que pasó. Llegué a fin de año y le dije, papá, ¿sabéis qué? Hay áreas de la vida que, de lo que viví en este año, que no estoy muy contento, pero de lo que estoy feliz es que con mi familia pudimos servir todo el año a Dios. Y pudimos trabajar para Dios y pudimos hacer cosas para Dios. Vi a mis hijos crecer, aprenderse versículos bíblicos, dar palabra devocional, tocar en el coro. Pude ver un crecimiento en esta parte que estaba estancada y en esta parte se frenó, pero no le reclamó a Dios. Ya a comienzo de este año empecé a vivir otras cosas y empecé a darme cuenta que Dios estaba al tanto de todo lo que yo vivía. Un día estábamos conversando con Katy, sería rico comerse una sopaipilla. Y la Katy llega al colegio y llega una mamá, oiga, ¿sabe qué? Yo soy cristiana, pero Dios no me ha dejado tranquilo todo el fin de semana y le traigo un zapallo de estos que yo cosecho, le traigo unos kilos de harina y le traigo de todo para que coman, para que hagan sopaipilla. No sé, Dios, no sé si va a celebrar algo usted, pero Dios no me dejó tranquila y tuve que traerle esta sopaipilla. Y después de otro lugar, mira, toma, te traje fruta, te traje esto y esto y esto. Y yo le decía a la Katy, mira, disfruta de esta experiencia. Dios está al tanto de todo lo que necesitamos. Mira, Dios está obrando a favor nuestro. Nos está supliendo en cada una de las cosas que necesitamos. No tenemos a destajo como teníamos antes, pero no hemos tenido necesidades porque lo que hemos necesitado, Dios ha estado proveyéndonos. Y aprende de esto y disfruta este momento porque te das cuenta, Katy, que Dios está al tanto de nosotros, está preocupado por nosotros, nos está mirando y está viendo lo que estamos viviendo. Porque en los momentos adversos podemos darnos cuenta que al Dios que servimos está a cargo de nuestro problema. Y aprender eso, que en los momentos de la tribulación date cuenta que lo que tú necesitas, la necesidad que tiene tu hijo y la necesidad que tienes tú, Dios la suple. ¿Y sabes cómo se comporta? Como tu padre. Como tu padre.
Y esa es la realidad del Dios que tenemos. Sabía que Pedro estaba fracasado en lo que estaba haciendo esa noche. Le provocó el milagro, se fue con la bendición, pero él tomó la decisión de seguir al maestro. Si él hubiera estado bendecido ese día, no hubiera lavado redes, se hubiera ido para su casa, hubiera disfrutado con sus hijos, con su esposa, y el maestro no podría haber accedido a su barca. Pero como él tenía una necesidad que tuvo que ocurrir, que esperó al maestro, escuchó lo que él estaba enseñando y le permitió entrar en su barca. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar lo que estás viviendo. Dios quiere cambiar lo que estás pasando. Pero Él te dice, permíteme entrar en tu barca. No pares de intentarlo. Sigue intentándolo. Vas a vivir los problemas una y otra vez. Dice que Pedro, cuando negó al maestro, dice que se fue a pescar. Y adivinen, no pescó nada. Y el maestro le dijo, tira la red a la derecha. Y cuando tiraron la red a la derecha, la Biblia narra que pescaron 153 peces de tamaño grande, que les costaba subirlo a la red. Pero cuando hizo ese milagro, dice que Juan, el discípulo amado, le dijo, ese es el maestro. Ese es el maestro. Y Pedro dice que se vistió, se tiró al mar y salió nadando. Y dice la palabra que estaban como a 100 metros de la orilla. Pero era tanta la necesidad de llegar al lado del maestro que se fue nadando. ¿Por qué? Porque ya conocían ese milagro. ¿Por qué? Porque allá habían pasado ya de no pescar nada. Cuando vivas el problema, acuérdate la primera vez que lo viviste, la solución que te dio Dios, y confía y disfruta de lo que estés viviendo, porque vas a tener un nuevo entrenamiento, y cuando vuelvas a pasar esa prueba y salgas aprobado, vas a tener un mayor crecimiento, tanto en lo espiritual, tanto en tu fe, en tu forma de entender las cosas, en ponerte en el lugar del otro, porque eso ocurre cuando vivimos diversas pruebas. Aprendemos a ponerlo en el lugar del otro, aprendemos a confiar más en Dios, y Dios nos vuelve a sorprender. Dios nos vuelve a sorprender. Dios le hizo 2 veces el milagro a Pedro, 2 veces. Pero Él le dijo una cosa: desde hoy día te convierto en un pescador de hombres. Libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 4. Pedro da su sermón. 3.000 almas llegan al Evangelio. 3.000 almas empiezan a prosperar en la doctrina de los apóstoles y a vivir en comunidad con los hermanos. 3.000. En el versículo 4 dice que Pedro y Juan estaban predicando afuera, y dice que los mandan presos los que estaban encargados del templo, pero dice que los que escucharon fueron como 5.000 personas, 5.000 hombres que se volcaron al Evangelio. Los sacó de pescador con milagros, y tuvo pescas también de personas también con milagros. Porque Dios te quiere convertir en un pescador de hombres. Dios bendice tu economía, Dios bendice tu familia, para que tú trabajes libremente para el reino de Dios. Tienes que trabajar para el reino de Dios. No puedes dejar las cosas hasta ahí. No puedes no seguir intentándolo. ¿Saben por qué? Porque le debemos mucho a Dios. Le debemos mucho a Dios. De ser una persona que fue rechazada por los eruditos del tiempo, del pueblo, el maestro lo vino a llamar para prepararlo y convertirlo en un pescador de hombres. Y saben, y aquí termino, ¿saben qué? Esas personas que aprendían con los rabinos, después cuando ellos enseñaban decían, no, ya, este estuvo en la escuela de los Linares,
Este estuvo en la escuela de los Linares, mira, habla como los Linares, se comporta, mueve las manos como los Linares. Ah, no, mira, este estuvo en la escuela de los Garrido. Garrido le enseñó a este. Ah, no, mira, este viene de los Sotos. Y dice que cuando Pedro negó al maestro, ¿qué le decía? Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Tú sí lo conoces. Porque hablas como Él, te comportas como Él. Tú eres uno de ellos. El que fue rechazado porque no tenía condiciones, estaba predicando y convirtiéndose la gente. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Yo creo que Pedro tiene que haberles dicho: mira a quién rechazaron. Mira a quién rechazaste. ¿No tenía futuro? Mira a quién rechazaste. Pero mi maestro me vino a buscar el día que estaba atribulado, el día que estaba saliendo todo mal. Me vino a buscar, me enseñó, me preparó, me hizo ver milagros. Ese día que quería ver casi podía seguir viendo milagros. Y mira hoy día el hombre que soy. Es lo que Dios quiere transformar tu vida. Con Cristo en la barca es otra cosa. Pónganse en pie, iglesia.